Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yoshira y soy creadora de Trazando Arte. En esta ocasión les voy a estar mostrando hacer el patrón de la falda lineal, el cual considero que es uno de los patrones más sencillos y fáciles de realizar. Así que dudo que tengan algún tipo de inconveniente. Sin nada más que decir, acompáñenme. Para hacer este patrón de la falda lineal les voy a enseñar 3 formas diferentes para realizarlo, y estas ya van a depender de la caída que ustedes le quieran dar a su falda, del textil que vayan a utilizar y en general a la que se acomode más a su diseño y a su estilo. Para esto voy a estar trabajando ahorita en una escala chica, pero ustedes lo pueden hacer directamente ya en su escala real. Y la razón por la cual la voy a estar haciendo en escala pequeña es para que ustedes alcancen a percibir bien cada uno de estos detalles o modificaciones que esté realizando. Para hacer el primer patrón de la falda lineal, lo que voy a hacer es marcar mi falda por todo el contorno. Y les recuerdo que en videos anteriores ya les mostré cómo hacer el patrón de la falda básica, que es el que vamos a estar utilizando, y también les mostré ya cómo sacar las medidas para realizar su primer patrón básico de su faldita a medida. Una vez que ya tengo marcado mi patrón, en la parte de hasta abajo voy a sacar de 2.5 centímetros a 5 centímetros y voy a unir de la línea de cadera hacia esa medida en recto. ¿De qué va a depender si es de 2.5 o de 5 centímetros? De la amplitud que ustedes le quieran dar al costado a la falda. Una vez que ya tengo marcada esta parte, lo que voy a hacer es que esta línea que acabo de marcar aquí debe de medir exactamente lo mismo que esta línea. Si aquí tengo una medida de 40 centímetros, esa misma medida la tengo que tener en el costado. Y aquí, como podemos visualizar, sube ligeramente. Eso se debe a que esta línea que está en diagonal es más larga que la línea que tengo en recto. Aquí, porque es una escala muy pequeña, casi no se alcanza a distinguir, o realmente se distingue muy poco que existe una diferencia de medida. Sin embargo, cuando lo estén haciendo en escala real lo van a notar aún más. Y en curva vamos a afinar de tal modo que la curva se llegue a perder ya directamente con lo que es nuestra falda, la caída de nuestra falda. Y así es como ya quedaría nuestro primer patrón de nuestra falda lineal. Aquí ya ustedes deciden si eliminar o confeccionar la pinza. En este caso les sugiero que la confeccionen para que le dé una mejor caída y forma a su cuerpo. En la parte de abajo esta línea en color negro deja de existir, al igual que la línea de cadera, y esta vendría siendo su falda delantera. Para hacer la falda trasera es exactamente el mismo proceso. Sacan de la parte de hasta abajo de 2.5 a 5 centímetros y ustedes ya deciden si el cierre lo van a querer en el costado o en el centro, o van a querer colocar botones, etcétera. Ya ese es otro tipo de modificaciones, pero este en sí es el patrón básico para realizar la falda lineal. Y también les recuerdo que el largo de la falda ustedes lo pueden variar a su gusto. En este ejemplo, el largo de la falda está a la rodilla, pero si ustedes lo desean pueden tomar de la cintura hacia abajo el largo de su falda, marcan en recto, y a partir de esa línea que ustedes ya decidieron que va a ser el largo de su falda, a partir de ahí ya hacen la modificación pertinente que hicimos en la parte de hasta abajo. Para realizar el siguiente patrón voy a comenzar como en el pasado, marcando todo el contorno de mi patrón básico, y lo único que va a cambiar es que la pinza la voy a prolongar hasta abajo, es decir, esta parte que tengo en el centro va a estar prolongada hasta abajo. Les recuerdo que las mismas modificaciones que estamos haciendo en esta falda, que es la delantera, exactamente es el mismo proceso para la falda trasera. Y voy a estar colocando esta clave con la flechita justo en donde termina la pinza, que recordemos que esta clave significa abrir sin desprender. Las claves también ya se las había mostrado en un video anterior. La línea de cadera no va a ser necesaria que la marque por completo, solo el costado, y eso simplemente va a ser una guía cuando ya esté confeccionando mi falda delantera con mi falda trasera, para que ambas se embonen bien de la cadera. Y lo que voy a hacer a continuación es cortar por todo el contorno. Voy a estar abriendo por donde me indica mi clave y me voy a detener justo en donde termina la flecha de mi clave. Y a continuación lo que voy a estar haciendo es cerrar mi pinza. Y en automático, en cuanto yo cierro mi pinza, la parte de abajo abre. Voy a colocar adhesivo en la parte de atrás ya para pegarlo en este papel. Utilice un papel azul para que se distinga más esa abertura que se está realizando. Y a continuación voy a afinar. A lo que yo le llamo afinar es que estos picos ya no me queden, y eso los voy a estar eliminando realizando una curva, de modo que se desvanezca desde la cadera hasta mi centro de cintura. Aquí en automático ya estamos eliminando ese pico, y en la parte de abajo es exactamente el mismo proceso, una ligera curva que choque. Traten de evitar este tipo de curvas, háganlo que la curva se desvanezca entre una línea y la otra, que no les quede aquí un bulto, que se vea continuo.
Y así es como ya quedaría su patrón. Recuerden que antes de hacer cualquier modificación, marquen el largo que desean y ya después empiezan a realizar las transformaciones pertinentes. Este mismo proceso que estamos haciendo en la falda delantera se hace exactamente igual en la falda trasera. Y esta es la tercera forma de hacer el patrón, que es muy similar a la que vimos anteriormente. Lo único que va a cambiar es que no vamos a estar cortando en papel nada, lo vamos a hacer ya directamente en un solo trazo. Para esto en mi faldita voy a estar prolongando de igual forma la línea de mi pinza, la central, hasta abajo. Y aquí voy a comenzar a marcar desde mi primer pincita, desde donde inicia mi primer pinza hacia la izquierda, hasta donde está la mitad de mi falda, donde marqué la línea que prolongué por la mitad. Lo que voy a hacer a continuación es girar mi patrón, pivotear. Coloco mi lápiz en donde está el término de mi pinza y lo que voy a hacer es que esta línea debe de cerrar con la primera que marqué. Estamos omitiendo por completo la parte del centro. Coloco mi lápiz y cierro mi pinza hasta donde choca con la otra. Nuevamente, este punto de aquí debe de cerrar con el de acá, extremo con extremo. Coloco mi lápiz en la punta y giro hasta que cierre. Ahí ya termino de marcar toda la parte del lado derecho que me hizo falta. De igual forma hasta la mitad, hasta la línea que marcamos en el centro. Igual que en el ejemplo anterior, afinamos, es decir, eliminamos este pico que nos está quedando en la parte superior. Y también terminamos de cerrar la parte de abajo. Y así es como ya quedaría la tercera forma de hacer este patrón para esta falda. La diferencia que existe entre el primer patrón en el cual marcamos y sacamos en el costado y el que abrimos ya directamente, que ese y este es el mismo prácticamente, lo único que cambia es que uno está patronado en un solo papel y en el otro fue cortar y pegar para realizar el patrón. Es la única diferencia aquí. Pero en cuanto a las caídas, la diferencia entre estos dos patrones y este de acá es que este patrón de aquí va a tener esa caída natural aquí, directamente en los costados. Depende del tipo de textil que estén utilizando, si es un textil rígido como mezclilla, gabardina, algún textil de ese tipo, prácticamente va a pasar desapercibido, pero si es un textil muy ligero como seda, satín, esos pliegues se van a notar más aquí en el costado. Les vuelvo a repetir, son pliegues naturales en una caída natural que hace cualquier tipo de textil. Lo único que cambia es que esos pliegues se van a ver aquí en el costado. Y con este tipo de patrón en el cual estamos abriendo justo de la parte del centro, de nuestra cuarta parte, los pliegues van a quedar más al centro. Que si me preguntan, para mí lo ideal es que se vea una continuidad, es decir, que esa caída natural que tiene este patrón con ese textil caiga directamente aquí en el frente y se vea como uno solo y no se vea recto y después el ligero pliegue. Pero esto ya es cuestión de gustos, del diseño, del textil, de cómo ustedes se quieran acomodar. Los tres patrones son totalmente válidos, nada más tengan cuidado en el tipo de textil que estén utilizando. Y recuerden que la única forma de saber cuál es funcional y cuál no es realizándolo, confeccionándolo. Otro punto importante que quiero mencionarles aquí en este patrón, aparte de que pues ya les he mencionado, tanto la modificación de la falda delantera como la modificación de la falda trasera se deben hacer exactamente igual. No vayan a hacer el delantero con esta transformación y el trasero con esta transformación porque no va a quedar bien, estéticamente no se va a ver bien. Háganlo igual. Si están utilizando este método, utilicen este método en la falda trasera y en la falda delantera. Les vuelvo a repetir, en cuanto a este y este es exactamente el mismo, lo único que cambió es que aquí pegamos papel, aquí no, pero es exactamente el mismo. Voy a recortar por si no me creen. No existe diferencia alguna en cuanto a que uno se salga del contorno y el otro no. Embonan perfectamente bien como si simplemente hubiera calcado uno encima del otro. Por eso les digo, son exactamente el mismo patrón, lo único que cambia es que este lleva más pasos y este lleva menos pasos. Es la única diferencia. Por eso la importancia de que no vayan a estar mezclando este método contra este método. Si empezaban ya a hacer este método para su falda delantera, terminen con este método su falda trasera. Y el siguiente punto importante es la pretina. Para mí, lo más importante es que saquen la pretina directamente ya de su patrón. Si ustedes ya tienen aquí el patrón de su faldita, directamente de aquí ya saquen la pretina anatómica como les había mostrado anteriormente. Ya les hice un video específicamente de esa pretina anatómica, cómo hacerla y la horma que le da al cuerpo.
directamente ya de aquí, de la transformación de su falda, saquen sus pretinas y separen las piezas. Por ejemplo, aquí ya marqué una pretina bastante ancha. Ustedes la pueden hacer a su gusto, al ancho que ustedes quieran. En este caso yo le estoy colocando de 5 centímetros. Es muy ancha para mi gusto, pero le estoy marcando de este ancho para que se distinga bien, porque si la hago más pequeña casi no se va a notar, y lo que quiero es que pues sí noten la diferencia entre dónde está mi pretina y dónde está mi falda. Una vez que ya marqué en dónde queda la pretina, que está dentro del patrón de la falda, ahora sí ya procedo a cortar. Esta va a ser mi pretina y esta ya es la parte de abajo de mi falda. Y este mismo proceso que estoy haciendo aquí lo tengo que hacer también en mi falda trasera. Corto mi patrón por el centro, abro, separo mis pretinas del mismo ancho. Si esta mide 5 centímetros, la pretina de mi falda trasera también debe de medir 5 centímetros. Si mide 3, porque es prácticamente lo más estándar, entonces la trasera igual de 3. Si les gusta más ancha, pues más ancha. Esto ya es a su gusto. Y a partir de aquí, ahora sí, ustedes ya pueden empezar a sacar la costura que deseen por todo el contorno. Se saca costura en la parte de arriba, en la parte del costado para unir falda trasera con falda delantera, y en la parte de hasta abajo. Si esta es mi falda delantera, voy a sacar costura aquí, en el costado y en la bastilla. No hagan una bastilla tan ancha, porque como aquí hay una curvatura no les va a quedar bien. Hagan una bastilla fina de 1 a 2 centímetros máximo. Para mi pretina voy a estar sacando costura en la parte de arriba, en la parte del costado y en la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder unir pretina con falda y costado con costado de mi falda delantera y trasera. Si esta es su falda delantera y quieren que la parte de enfrente sea continua, es decir, que vaya al doblez de tela, pues le colocan aquí la clave, doblez de tela, hilo de tela. Lo mismo a su pretina, doblez de tela, hilo de tela. Esta la van a cortar una vez en su textil y esta pretina la van a cortar 2 veces. ¿Por qué? Porque a diferencia de la falda, su pretina va igual por fuera y por dentro. Entonces esta la tienen que cortar 2 veces, a menos de que su falda vaya a llevar forro. Bueno, ya cortarán una pieza en textil y una pieza en forro. En caso que no sea así, solo la cortan una vez, pero la pretina sí o sí la tienen que cortar 2 veces para que una les quede por la parte de afuera y la otra pieza que corten se quede por la parte de adentro. Por eso es la costura en la parte de arriba, para poder unir estas 2 pretinas. Si esta llegara a ser mi falda trasera, lo único que va a cambiar es que aquí en la parte de atrás, si quieren su cierre obviamente o botones en la parte de atrás, que en vez de doblez de tela va a quedar al hilo de la tela, es decir, ya no va a llevar los tachecitos. Si esta ya fuera mi falda trasera, las costuras se quedan exactamente igual. Saco costuras en la parte de arriba, saco costuras en la parte del costado de la cadera, saco costuras en la parte de abajo de la pretina. En mi falda igual, costura arriba para unir con la pretina, costura en el costado y costura en mi bastilla. Si en mi falda delantera saqué una bastilla de 2 centímetros, en mi falda trasera igual la costura debe de ser de 2 centímetros. Si fue de 1 centímetro, bueno, pues de 1 centímetro también en la falda trasera. Y si atrás van a querer cierre normal o cierre invisible, pues ya directamente de aquí, del costado, ustedes tendrán que sacar 3 centímetros para colocar ese cierre. Y lo mismo acá. Aquí ustedes ya tendrán que marcar 3 centímetros para colocar este cierre. Es la única diferencia que va a haber entre la falda delantera y la falda trasera. En dado caso de que quieran colocar cierre en la parte de atrás, simplemente agreguen esta costura de 3 centímetros. No se preocupen si aún no queda clara la parte de las costuras. Más adelante estaremos viendo un ejemplo ya confeccionado para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Por ahora, enfóquense en aprender a sacar el patrón de la falda lineal. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que implementen prácticas que ya hemos visto en videos anteriores, tanto de patronaje como de confección. Recuerda que si te gusta este video, dale me gusta, comparte, suscríbete y sígueme. Y si crees que le puede servir a alguien, envíaselo. Muchas gracias por ver. Adiós.